Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todo un nuevo video. Compré en AliExpress y esto fue lo que me llegó. Ok amigos, como podemos observar aquí, estos son los productos que me llegaron desde AliExpress. Pedí por AliExpress y cabe destacar que cometí un pequeño error porque me llegaron paquetes así individuales y tuve que pagar 1 libra por cada paquete. Cabe destacar que 1 libra acá en Venezuela cuesta $7.5 al cambio, y entonces si quieres comprar para revender tienes que tener tienes que estar muy atento a ese detalle, ¿ok? Tienes que pedir más de 2 o 3 productos para que puedas comenzar a generar ganancias acá desde Venezuela con AliExpress. Estaba probando con los proveedores, que lo voy a dejar al último del canal y lo voy a dejar aquí en la cajita de comentarios, los proveedores de todo lo que compré. Hubieron varias cosas que ya he entregado porque lo pedí bajo encargo, entonces bueno, tuve que entregar varias cosas y esto es lo que guardé para el video. Como podemos observar, aquí pedí este paquetico, solamente el envío me costó $7.5 y es un smartwatch. Como podemos ver, medio abrí las cosas porque Liberty te pide que abras las cosas para ver si son tus envíos realmente los que está allí, si no hay equivocación, si no viene roto, y en verdad todo me vino en perfecto estado, no tengo quejas. Y vamos a comenzar a abrir el paquete. Este es un smartwatch, como lo pueden ver aquí, totalmente nuevo. Acá esto es táctil, este es un smartwatch totalmente sencillo, lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, viene descargado, pero acá podemos ver el smartwatch. Aquí está otro smartwatch que pedí, también me costó $7.5 el envío, al cambio en bolívares obviamente. Aquí está el segundo smartwatch, totalmente nuevo. Esto vino en verdad en excelentes condiciones, no me puedo quejar. Y bueno, vamos a seguir aquí con el review de las cosas que pedí en AliExpress. Aquí podemos observar un cargador de batería. Este cargador de batería sirve para moto, para carro, para cargar alguna batería en tal caso que esté un poco dañado. Este sirve, en verdad me vino muy perfecto estado, no tengo ninguna queja de este producto. Como les dije, le voy a dejar todos los proveedores, se los voy a dejar al final del video para que puedan ir y puedan comprarles. También pedí estos cargadores de carro. El dato curioso es que si los productos en Liberty Express te llegan el mismo día, ya sea 3-4 productos, sí los envían un solo paquete, pero si llega, un día llega un paquete, el otro día llega otro paquete, va a ser embarcado hacia Venezuela de forma individual. Así que bueno, ojo con eso. Ya saben lo que cuesta ya la libra en Liberty Express. Y en esta bolsa me vino 4 productos, que son los que estoy sacando, y también tuve que pagar 1 libra por 4 productos. Me llegó también este cargador de carro en muy buen estado, y todo lo tuve que abrir en Liberty para corroborar que me llegara todo. Y pedí esta cubana, que viene aquí obviamente su paquete. Y bueno, ya con eso son las cosas que pedí en Liberty, más las cosas que entregué que venían ya obviamente previamente por encargo. Podemos observar que sí llega y sí puedes comenzar a generar ingresos exportando desde China hacia Venezuela. Yo tengo mi casillero en Miami, que todas las cosas que compro en China llegan a Miami, de Miami pasan acá a Venezuela. ¿En cuánto tiempo me llegó estos productos? Aproximadamente me llegaron en un mes, 15 días para Estados Unidos y algunos 20 días que llegarán acá a Venezuela para el retiro. Liberty Express te manda un correo cuando te llegan tus productos a Estados Unidos, a tu casillero, y te mandan otro correo cuando llega acá a Venezuela.
para que estés listo para el retiro. Además de eso, algunas cosas se me retrasaron, ya que para allá en China había un festival. Tú tienes también la opción de hablar con los proveedores y que ellos te expliquen qué está sucediendo con tu paquete. Incluso antes de comprar puedes escribirle para que ellos te den la descripción del producto y de lo que estás comprando. Yo le escribí a algunos de mis proveedores y no me enviaron algunos productos a tiempo porque había un festival allá y todo estaba colapsado. Entonces esto me llegó en un mes y ya va aproximadamente un mes y 5 o 6 días más. Ya viene saliendo otra embarcación de Estados Unidos para acá para las otras cosas que he pedido. Entonces, si hay retrasos o si tu envío no sale a tiempo, les recomiendo que hablen con su proveedor, le escriban a su proveedor, obviamente en inglés. Tienes que comunicarse con ese proveedor para que ellos te den las razones de qué está pasando con tu paquete, y de si existe algún retraso, te digan el por qué. Bueno, si tienes alguna pregunta, por favor escríbeme en la cajita de comentarios, comenta y suscríbete, que eso me ayudaría mucho. Así que bueno, muchísimas gracias.